verdad que el sector sufrió un golpe importante en la parte de la pandemia, ¿no? En el momento de la pandemia nos dimos cuenta de justamente eso, ¿no? Ese punto donde podíamos nosotros reforzar y apoyar. Tú puedes ir a un restaurante y tener una comida normal, nada sobresaliente, y un buen servicio, y lo más probable es que repitas o que hables bien de ese negocio, 100%. de ese restaurante. Pero sin embargo, por mucho que la comida sea buena, si tienes un mal servicio, lo más probable es que no vuelvas. Entonces, al final, lo que más se cometen errores es justamente en esa parte de gestión y de control de la rentabilidad del restaurante. Por eso le llamamos te falta selva, ¿no? Porque en la selva o estás creciendo O estás muriendo. o estás muriendo. Cuesta mucho captar un nuevo cliente. A nivel de publicidad es muy caro. ¿O qué mentalidad tenemos en ese aspecto? Que pensamos que 13 euros para un menú Ya es caro. bastante. Hola tribu, bienvenidos, bienvenidas al podcast Te Falta Selva. Un episodio más. Hoy nos vamos a meter en el tema de la hostelería y qué pasa en esos restaurantes, ¿no? ¿Quién no ha trabajado alguna vez en el tema de la hostelería? ¿Quién no ha servido una copa? ¿Quién no ha tirado una caña alguna vez, no? Dentro de la selva, además. Así que sin más, hoy tenemos un nuevo invitado, la verdad es que nos hace especial ilusión tenerlo. Se trata de un chamán del tema de la gestión y de la formación, además tiene un producto muy interesante para todos los hosteleros. Así que sin más, le vamos a dar la bienvenida y que se presente y que nos cuente todo lo que ha tenido que pasar para llegar al día de hoy. Así que sin más, bienvenido José Ángel Soto de GastroGest. Cuéntanos un poquito quién eres, tienes toda la cámara aquí, ¿cómo estás? ¿Has llegado muy bien? Bien, exacto. ¿Qué tal? Pues nada, muchísimas gracias, la verdad, lo primero, por invitarme a vuestro podcast. Nada. Y nada, bueno, sí, como has dicho, bueno, yo soy José Ángel Soto, mi empresa se llama GastroGest y nos dedicamos a la digitalización y la formación para gerentes de hostelería, bueno, restaurantes y la formación enfocada a la parte de gerentes de hostelería. Llevamos todos, sobre todo en la parte digital, es los sistemas de venta, pues de TPV, de cobros, de cartas, de comandas o sistema de trabajo dentro de los restaurantes. Restaurantes, bares y cafeterías, al final negocios relacionados con restauración y hostelería. Y bueno, y la parte esa que comento de acompañamiento en la formación, ¿no? También. Pues, bueno, y ahora comentaremos un poquito también, ¿no? Que claro, es un ahora punto, nos adentraremos. Exacto, es un punto siempre que hemos encontrado ahí de debilidad, pues sobre todo en mucha gente que a lo mejor empieza o que sobre todo que pensamos a lo mejor que abrir un negocio, ¿no? De este estilo es fácil o porque todos lo tenemos muy cercano, ¿no? Todos conocemos el típico bar, cafetería, el típico restaurante. Y muchas veces pensamos que es un negocio sencillo y todo lo contrario, es un negocio bastante complejo a nivel de gestión. Eso es. ¿Y cómo ves tú a día de hoy el tema de la hostelería en general? ¿En qué fase está? Es decir, ¿está en declive? ¿Está en alza? ¿Se mantiene? ¿Cómo lo ves tú en general? A ver, la hostelería, además siempre se ha dicho, ¿no? Somos un país de bares, ¿no? En ese aspecto. Entonces, estamos en un momento bueno a nivel de hostelería. Es verdad que el sector sufrió un golpe importante en la parte de la pandemia, ¿no? En el momento de la pandemia, pero sí que es verdad que, oye, la hostelería ha existido durante mucho tiempo en todos lados, ¿no? Pero aquí en España, que es lo que comento, que es un país donde salimos a la calle, donde nos gusta, ¿no? Pues salir fuera, a desayunar, a almorzar, a comer, es un sector próspero en ese aspecto. Lo que pasa es que sí que es verdad que está habiendo como varias tendencias y es el hecho de no... Cada vez está habiendo como más hostelería organizada en ese aspecto. O sea, tiramos mucho hacia la cadena, hacia el tipo franquicia y en ocasiones a lo mejor el pequeño negocio o el pequeño restaurante o a lo mejor incluso algunos que tienen uno o dos negocios dentro del sector se quedan como un poco más rezagados ahí o les cuesta mucho más evolucionar y crecer y cada vez se está comiendo más en el sector, se está comiendo más parte del pastel esta hostelería organizada. Entonces, nuestro apoyo también y nuestro enfoque es que, oye, que ese pequeño empresario pueda, ¿no? Vivir de su negocio, vivir muy bien de su negocio,
haciendo siempre las cosas mejor, lógicamente, pero que pueda batallar también en ese aspecto o incluso que pueda crecer dentro de esa línea también. Porque ¿cuál sería la solución, entre comillas, que tú le podrías dar a esa persona, ¿no? Has planteado este ecosistema, ¿no? En el que, por un lado, están las franquicias, que dices que cada vez van comiendo un poquito más, y está el gerente o el dueño de ese bar o de ese restaurante que, como dices tú, no puede crecer. Entonces, ¿qué vías tiene o qué alternativas tiene? ¿Especializarse o también tirar por el tema de franquicia o abrir nuevos restaurantes alrededor? No lo sé. A ver, dentro de los diferentes modelos hay muchas opciones. Hay gente que a lo mejor ve que lo que es la cadena o la franquicia puede ser una opción, ¿vale? Pero también es verdad que eso requiere o tiene una serie también de inconvenientes o de falta de, no de control, pero sí que es verdad que al final tú ya no es tu negocio como tal, ya no depende 100% de ti. Al final tienes un control por encima. Claro, pero están pierdes... diciendo, ¿no? Claro, que lo pierdes tú a nivel ya más... a nivel local. Entonces, lo has dicho tú justamente, el tema de la especialización, la especialización y la parte más diferenciadora de tu negocio, al final todavía hay muchísimo cliente que está buscando justamente eso, ¿no? El comercio, el local cercano, el restaurante donde, oye, sabemos que hacen un buen arroz, sabemos, oye, que te atienden muy bien, además normalmente suele ser incluso gente, ¿no? Pues que conoces al propietario y demás, pero en este aspecto tirar por ahí, por esa vía, sobre todo de especialización y de diferenciación. Ahí están surgiendo también como diferentes tendencias, no me sale la palabra, como diferentes tendencias, sobre todo a nivel de tipo de mercado y enfocándote, por ejemplo, a lo mejor en las personas, oye, yo qué sé, pues personas intolerantes al gluten y que buscan a lo mejor un sitio especializado en la parte, pues que tengan comida sin gluten. La parte a lo mejor vegana, oye, pues un tipo de comida muy específica vegana. Entonces, eso también forma parte de esa diferenciación y de esa especialización y que al final a lo mejor no existen tantas cadenas o franquicias que tengan justamente esa diferenciación y puede ser una oportunidad muy buena también para trabajar y explotar. Genial, genial. Pues yo creo que es una solución, más o menos yo no iba mal desencaminado. Si tuviese un restaurante creo que tiraría por ahí, ¿no? Exacto. Así que nada, vamos a empezar con la primera sección. Nos has contado un poquito por encima lo que haces, pero nos interesa un poco ese lado más personal y conocer un poquito más la figura, quién es José Ángel Soto, ¿no? Entonces, cuéntanos si quieres un poquito tu trayectoria hasta llegar a ser el chamán de la hostelería, de la formación. Muy bien. A día de hoy, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo empezaste, ¿es tu primer emprendimiento o ya has probado otras cosas? Si quieres, haz un poquito claro. esa trayectoria. Claro. Pues a ver, yo la verdad que empecé bastante pronto también, porque yo con 18 años ya me hice autónomo. Mira. Y ahí sigo. Qué valiente. Vale. Entonces, yo empecé a formarme en la parte más de electrónica e informática. Entonces, de hecho, fue con esa edad cuando con un socio abrimos un negocio de tienda de informática, o la típica tienda de informática, que luego fue derivando a servicio a empresas, porque al final las tiendas de informática tuvieron una época dorada hace muchísimos años, pero luego franquicias tipo, no voy a decir nombres, pero franquicias grandes y cadenas grandes que tenías una competencia muy grande ahí, sobre todo en el cliente particular, y fuimos derivando a la parte de empresa. Llevábamos servicio a empresas a nivel informático y entre ellos ya empezó también, empezamos a dar servicio a hostelería y a restauración con los TPVs y demás. ¿Y erais los dos? Éramos 2 socios, luego pues el equipo fue creciendo, llegamos a ser 5 o 6 personas en un momento dado. Wow. De hecho, tuvimos, que luego comentaré, otro emprendimiento por otro lado y demás. Y hasta hace unos años que finalmente decidí separarme de esa sociedad y enfocarme única y exclusivamente en la parte de restauración. Yo ya llevaba también, una experiencia de hace más de 20 y pico años en el sector informático, en el sector también de la restauración. De hecho, mucha parte de mi familia ha tenido restaurantes, ha tenido negocio de hostelería. Yo he trabajado, como has dicho al principio, ¿no? Yo he trabajado dentro también y he podido vivir desde dentro
Lo que pasa, lo que ocurre dentro de la operativa, Exacto. los costes, la gestión, el personal, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. ese bagaje también, ¿no? Tal cual, ¿no? Y luego en base también a la experiencia de lo que yo he vivido con mis propios clientes, ¿no? Entonces, al final, pues ha ido derivando todo ahí. Ya te digo, muchos años trabajando en ese mundo de informática y de la empresa y demás. Y bueno, pues hasta ahora que ya hemos enfocado, dijéramos, ¿no? Ese camino mucho más también dentro de esa especialización. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste con la primera empresa? ¿Mucho tiempo? Sí, la primera empresa nosotros montamos en 2005, abrimos. Ujú. Y de 2005, bueno, la empresa sigue en activo porque yo me salí de la sociedad, pero sigue la empresa en activo. En 2022 fue cuando decidí separarme, hace 2 años, sí, 2021, 2022. Entonces, y bueno, pues al final... Casi 20 años ahí, ¿no? Sí. Ah, genial. Y bueno, ¿y el equipo ahora que, en el momento que tú saliste, cuántas personas llegasteis a ser? ¿Ahora, actualmente? No, en el anterior. En la anterior éramos eso, unas 5 personas. Cuando yo me fui, 5 personas. Más o menos el equipo se mantuvo. Genial, o sea que pasaste del autónomo de crear esa primera sociedad, ¿no? A luego ir incorporando gente y cada vez a lo mejor haciendo menos la parte operativa. Sí. Al final yo me enfoqué más en la parte de venta. Sobre todo era la parte más visible de la empresa y me enfocaba más en la parte de estar en la calle, con contacto con el cliente, la venta como tal. Mi socio se dedicaba más a la parte de gestión y administración dentro de la empresa y luego teníamos pues, los técnicos, sobre todo pues, para el tema del campo, ¿no? Estar Genial. En el campo trabajando. Y ahí lo viste claro, ¿no? Es decir, mira, yo quiero dedicarme para el mundo quiero ayudarle a los hosteleros, a los gerentes, porque he visto esa problemática y dijiste, mira, voy a crear GastroGest. No sé si antes tenía otro nombre, pero ahora con el rebranding también le has pegado un punch importante, ¿no? Exacto, sí, veníamos de otro nombre, pero al final, pues bueno, trabajamos esa parte de la marca, cambiamos el nombre, como tú dices, ahora es GastroGest, justamente enfocado a eso, ¿no? La parte de la gastronomía, la restauración y la gestión, ¿no? Que es el punto débil que yo vi y que noté dentro del sector. Que al final, oye, pues abres un negocio, pero muchas veces hay aspectos que a día de hoy, pues estábamos comentando antes, ¿no? Lo de los talleres que estábamos haciendo, los formativos, y que a día de hoy todavía pregunto por herramientas muy específicas del sector de la hostelería y que no conocen. Entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser que trabajando en este tipo de negocio haya herramientas que son específicas para llevar la gestión y el control de tu negocio y no las tengas? Y ni siquiera conocerlas? Entonces nos dimos cuenta de justamente eso, ¿no? Ese punto donde podíamos nosotros reforzar y apoyar, ayudar al empresario, ¿no? El empresario y dentro del sector. Y dentro de todos los negocios que que has podido ver durante estos años, ¿cuál es la pieza que más falla dentro de un restaurante a nivel general? La pieza que más falla dentro de un restaurante, yo creo que al final, a ver, de cara al cliente, ¿vale? Muchas veces lo que no se tiene claro es un estándar en los procesos. O sea, en los procesos para el servicio, para la atención al cliente, para la venta como tal, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo creo que donde más el cliente se da cuenta de eso es justamente eso, ¿no? En el servicio. De hecho, últimamente en los talleres lo comentamos y es que tú puedes ir a un restaurante y tener una comida normal, nada sobresaliente, y un buen servicio, y lo más probable es que repitas o que hables bien de ese negocio, 100%. De ese restaurante. Pero, sin embargo, por mucho que la comida sea buena, si tienes un mal servicio, lo más probable es que no vuelvas. Eso es. Entonces, al final, de lo que se trata es eso, ¿no? De que hay que ser muy consciente de que la atención al cliente y ese servicio es una pieza clave, pero luego es verdad también que donde más se peca es en la gestión. En la gestión a nivel, sobre todo, de venta y de búsqueda de la rentabilidad dentro del negocio, porque es lo dicho, un sector donde hay muchas partidas a tener en cuenta, hay muchos gastos muchas veces ocultos también en ese aspecto y al final no puedes basar tu carta y tus precios en base a lo que tienes alrededor, porque muchas veces al final cometen el error también de, bueno, como el de al lado lo tiene a tal precio, yo lo pongo igual o menos, pero no sabemos tampoco a cuánto lo compra el otro, no sabemos el servicio que está o el producto que está ofreciendo y cuál es tu coste y tu margen para poder ofrecer ese servicio. Entonces, al final, lo que más se comete errores es justamente en esa parte de gestión y de control de la rentabilidad del restaurante. Cosa que no ve el cliente, pero que sí que nosotros vemos, por otro lado, claro. y que al final el cliente pues, tiene queja justamente de eso, ¿no? De que llega a final de mes y dices, ¿qué ha pasado aquí? Claro. Los números no me salen.
pues justamente en ese aspecto. Ah, genial. ¿Y vosotros ayudáis, cómo les ayudáis a día de hoy a alguien que tenga esta problemática? Pues lo primero, la parte digital o de digitalización, es que tienes que tener una herramienta como un sistema de ventas, un TPV, con un sistema informático, lógicamente, donde ahí lo primero que vas a hacer es registrar y controlar todas las ventas. De hecho, hay un aspecto clave y es el tema de la toma de comandas. O sea, al final parece una tontería, pero el hecho de tomar las comandas en la mesa de manera digital es súper importante para que no haya pérdidas de producto, porque muchas veces ocurre que se toma la comanda a mano o de boca, se canta y luego eso se olvida en el ticket final, en la factura, por lo tanto es una pérdida para la gestión o sea, para la rentabilidad del restaurante y la facturación del restaurante. Y entonces lo primero es esa herramienta digital que te va a dar la información a nivel de ventas, a nivel incluso de costes, porque también es muy importante que sepas cuál es ese coste de tu producto, realizar correctamente. Nosotros les ayudamos con esa parte de la parte de digitalización y luego con la parte más de formación para que empiecen a controlar, oye, tenemos que hacer escandallos, recetas de todos nuestros platos para saber qué rentabilidad le saco y cuál es el precio recomendado también que yo debería vender este plato para que sea lo suficientemente rentable. Y luego, por otro lado, hay una herramienta que te decía que mucha gente no conoce, que es la ingeniería de menús. La ingeniería de menús al final te da una vista muy importante de cuáles son los platos que más se venden y menos y cuáles son los más rentables y los que menos. Por lo tanto, de esta manera se puede hacer un reajuste en tu carta para vender o fomentar la venta de esos platos más rentables e incluso eliminar platos que no son rentables en este aspecto o mejorar otros que están en un punto intermedio. Porque hay platos rentables y poco populares o muy populares y poco rentables que reajustándolos lo que hace es aumentar esa rentabilidad por parte del negocio. Pero todos esos datos los tomas del restaurante en sí o tiene en cuenta a lo mejor alrededor también los competidores o el sector en general. Es internamente. Internamente, vale. Es en base a tus datos que tienes en tu sistema de TPV, lo que son ventas y costes. Vale. Entonces ahí ya te da tu rentabilidad y tu popularidad para optimizar dentro de tu restaurante. Vale, genial. Y bueno, adentrándonos un poquito más, dejo un poco al lado las secciones porque además me parece súper interesante y además no conozco este mundo. He estado, como te he dicho, poniendo copas. En el caso de la selva he estado poniendo cocos. Exacto. Pero no he estado en el lado de la gestión, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar era... ¿en qué rangos de beneficios o qué margen de beneficios es un margen bueno para un restaurante en el que tú digas, hostia, me ha quedado un 30, un 70, un 60% y con esto puedo vivir de forma tranquila? No sé si me entiendes muy bien, pero eso, que me salgan los números. Es decir, yo al año he tenido un margen de beneficio del tanto por ciento, ¿no? Entonces, a día de hoy un restaurante, más o menos, ¿en qué márgenes óptimos debería moverse? Vale, en cuanto al tema, por ejemplo, de lo que es carta como tal, hay que manejarse más o menos alrededor de un 30%, ¿vale? Un poquito hacia arriba, hacia abajo, de coste, no de beneficio, de coste de lo que es el plato como tal. O sea, por lo tanto, si a mí me cuesta 3 euros, debería venderlo a 10. Vale. ¿Pero por qué? Porque luego estamos hablando de ahí costes normalmente operativos o de lo primero, materia prima, y luego, dijéramos, teniendo en cuenta ciertos gastos a nivel de producción de ese plato. Lo que pasa es que, claro, ese 70%, dijéramos, restante, ahí luego hay que quitar muchos gastos a nivel de personal, a nivel de gastos de operativos, de alquileres, fijos, de gastos fijos y demás, ¿no? Entonces sí que es verdad que al final, pues bueno, se va un porcentaje en gastos, impuestos y demás, y lo ideal es que también suele quedar, dependiendo del caso, en torno al del 15 al 30% de beneficio final. O sea, al final estamos hablando de que... haciéndolo bien. Sí, claro, controlando todo y haciéndolo bien. Si lo haces mejor, te quedará más cerca del 30, si no lo haces tan bien, o dependiendo del tipo de negocio o del concepto como tal, puede ser que tengas más margen o menos margen y que ahí puedas jugar un poquito, pero al final de lo que se trata es mantenernos más o menos... Hay veces a lo mejor que alguno dice, pues no es tanto, ¿no? Un 15% a lo mejor, pero claro... Por eso muchas veces a lo mejor tienes que tener una facturación decente y unos márgenes decentes, porque si después de ganar supuestamente ese 70% que estamos diciendo, ¿no?, en el producto, te acaba quedando un 15, un 20, un 25, un 30, es porque lógicamente hay muchos gastos que no se tienen en cuenta y por eso lo que decíamos antes de que llega a final de mes y ¿dónde está el dinero?, ¿no? Claro. Entonces, al final es muy importante llevar el control desde el principio, porque cuando haces las cuentas al final,
pues te tiene que quedar lógicamente porque al final un negocio existe para ganar dinero y para... Sí, total. Exacto. Entonces, pues bueno, más o menos se baraja en esos márgenes. Genial. Y dentro de las líneas o los diferentes tipos, que según tu experiencia, ¿cuáles funcionan mejor y cuáles se acercan más a ese 30% de beneficio final? A lo mejor los que van a carta o no sé, de los distintos estilos de negocio, ¿cuál es el que mejor, el que más acierta en cuanto a eso, ¿no? Los especializados o los que van un poco más a menú o... Claro. Bueno, a ver, varía bastante, me refiero. Al final, dependiendo del modelo... No es un tema de modelo, ¿no? O del Entiendo. concepto, bueno, no tiene por qué realmente, porque yo tengo de todo también dentro de mis clientes, ¿vale? Tengo, por ejemplo, cafeterías que son muy rentables y que trabajan muy bien. Porque, bueno, el concepto ahora que está muy de moda, ¿no? El tema de las cafeterías de especialidad y demás. Si lo trabajas bien, al final, oye, es un producto que no se vende tampoco barato y al final puedes tener una muy buena rentabilidad en comparación con otras que también venden café, pero que no tienen ese mismo rango de precios y que al final tampoco tienen ese beneficio. La comida, en este caso, por ejemplo, también suele dejar margen, pero también necesita de más personal, necesita de una serie de preparación adicional. Claro. Si a lo mejor vendes bebidas, muchas veces se controlan partidas de bebida y comida, ¿no? Para ver también las rentabilidades que se sacan en uno y en otro. Y la bebida, por ejemplo, suele ser también rentable, sobre todo a lo mejor si tienes algún negocio donde se venden bebidas alcohólicas y demás. Y la preparación es muchísimo menor, al final sí que es verdad que el proceso es mucho menor. Y ahí ya también depende luego de la estructura que tú tengas, porque si necesitas mucho personal, mucha elaboración, todo eso consume recursos y es un gasto que al final pues tienes que restar del beneficio. Entonces, ya digo, no hay unos u otros, sino que al final, dependiendo de cómo lleves tú esa gestión, puede ser igual de rentable esa cafetería como el restaurante, como un bar, ¿no? Digamos, un poquito más básico. Vale, genial. Por otro lado, vamos a algo que me interesa. Has explicado ya un poquito qué es GastroGest, un poco tu trayectoria también, cómo has llegado después de esos 20 años trabajando en el sector y al final estás encontrando esa fórmula, ¿no? Para intentar también ayudarles, que es lo que vemos que hace falta, ¿no? A nivel empresarial, porque al final tú, pues bueno, dices, no, me voy a montar un bar y bueno, me ayuda mi madre, me ayuda mi hermano y que sea lo que, vamos, aquí con que saquemos para pagar y nos dé para un sueldo y luego al final te das cuenta que tienes que tener un margen, ¿no? Y entonces, nada, cuéntanos en estos 20 años de trayectoria, ¿cuál ha sido tu peor caída, ¿no? En esta sección que tenemos, ¿no? Dentro del recorrido en la selva, en la jungla. Imagino que habrás tenido algún tropiezo y que nos quieras contar y nos puedas contar, ¿no? Claro. Sí, bueno, dos cosas igual te voy a comentar respecto al tema porque, como te comentaba antes, aparte de lo que era el negocio de informática, abrimos una rama con una tienda de regalos personalizados. Wow. Entonces, era una tienda física, luego empezamos también a hacer venta online, pero en este caso, bueno, eso al final derivó en que murió el proyecto en 3 años prácticamente. Y luego me di cuenta, ¿no? Del porqué también en este sentido. Y es que es verdad que no, y es algo que yo comento a día de hoy en los talleres con mis clientes, el tema de la recurrencia y de la fidelización del cliente. Porque nosotros no hicimos desde el inicio una base de datos con esos clientes a los que poder... ya eran clientes, ya estaban contentos con nuestro servicio, con nuestro producto, y al final no fuimos capaces de crear esa base de datos para poder fidelizarles, para que volvieran a hacer un consumo, para que repitieran, ¿no? Y al final, pues bueno, pues tampoco le pusimos el foco necesario en ese momento, no tenía tampoco las herramientas ni los conocimientos en esa época, porque hace ya bastantes años, y tampoco en ese aspecto supimos cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, al final, pues ese proyecto acabó muriendo y ahí se quedó. Y en la otra parte, en la rama de la empresa, en la que llevo toda la vida, ¿no? Porque al final, oye, pues mi etapa laboral es que al final llevaba toda la vida en esa empresa, la parte informática. Ya no era una caída como tal, sino un estancamiento. Yo creo que al final, y de hecho con muchos clientes míos también lo pregunto, y es el hecho de que llega un momento en el que dejas de crecer. Entonces, no es que sea un fracaso como tal, no es que a lo mejor, oye, pues puedes estar bien, puedes estar cómodo y puedes vivir, ¿no? De tu negocio decentemente, pero el problema es que no hay ya un crecimiento, te quedas estancado y lo más probable es que ese estancamiento al final derive también en una caída. Porque al final... Sí, no, al final aquí, por eso le llamamos te falta selva, ¿no? Porque en la selva o estás creciendo
O estás O muriendo. estás muriendo. Es que no hay un término medio. Y de hecho, si estás en un término medio y estás muy tranquilo, que sepas que estás cayendo. Porque al final los clientes, tarde o temprano, tienen un tiempo de vida. Es decir, llegan, te consumen y aunque estén todo perfecto, somos humanos, pasan cosas y ese cliente de un momento a otro, adiós. Entonces, tarde o temprano ese cliente va a caer, por lo tanto, si tienes una línea constante de clientes, al final es un poco preocupante, ¿no? Que en el momento no te das cuenta, pero más adelante viene lo que dices tú, un declive que una vez que vas hacia abajo te empiezan a llover de todos lados las hostias, ¿no? De hecho, por ejemplo, y aplicado justamente al sector al que ahora me enfoco, ¿no? de mis clientes, lo pregunto también, ¿no? Y les digo, a ver, ¿pensáis que la hostelería o la restauración es un negocio recurrente en ese aspecto, ¿no? En el que cae mes a mes, o sea, llega el día 1 y tenemos una facturación de inicio ya el día 1. Y claro, todos se quedan así y dicen, pues no, lógicamente al final yo arranco el día 1 y tengo que empezar a vender desde cero, ¿no? Cada semana. Claro, y que es muy importante justamente eso, ¿no? El fidelizar al cliente, el realizar diferentes campañas y diferentes opciones, o sea, herramientas, ¿no? Que podamos aplicar en nuestro negocio para captar cada vez clientes nuevos y fidelizar a los que ya tenemos y que repitan, que haya una recurrencia en ese aspecto. Y si no se trabaja eso desde el inicio, al final el problema es que claro, cada vez lo mismo. O sea, puede que tengas un volumen de negocio X, pero si tú de manera proactiva no estás atrayendo a ese cliente, pues lo más probable es que te quedes estancado o lo que estamos diciendo, o vayas muriendo poco a poco y no vayas en una línea creciente, ¿no? de negocio, que es de lo que se trata también. Genial. Sí, yo veo aquí dos aprendizajes dentro de lo que has contado en esa primera etapa con los regalos personalizados. Por un lado, es que cuesta mucho captar un nuevo cliente. A nivel de publicidad es muy caro. Dicen que hasta 7 veces, ¿no? Claro, entonces, y además que lo tienes que hacer súper bien. Es decir, para que un cliente nuevo, a lo mejor imagínate en la zona en la que estamos, en Benidorm o Altea o alguna de estas, llega un extranjero a vivir ahí, ese primer café, esa primera toma de contacto, esa primera comida, al final te va a marcar y al final conseguir llegarle, que cuando te busque cafetería holandesa o cafetería no sé qué y estés tú, que vaya, al final te cuesta dinero porque has tenido que invertir en la página web, en publicidad, si lo llevamos al lado de digital, ¿no? Y luego tienes que hacerlo bien dentro del restaurante, lo que dices tú, la gestión, que el plato sea rentable, que le atiendan bien, que los procesos se cumplan y luego para poder que vuelva, ¿no? Exacto. Entonces, si tú no trabajas esa base de datos y no le llegas mediante las redes sociales o mediante todo eso, al final no estás optimizando todo ese capital que has invertido al principio y lo estás perdiendo, ¿no? Entonces, eso creo que sería el primer aprendizaje de lo que nos has contado, ¿no? Y luego lo otro, igual, si no estás creciendo, si estás en neutro, que sepas que estás cayendo, ¿no? Y yo creo que eso al final también te ha servido para implementarlo a día de hoy en las recomendaciones, tanto en la formación como ayudarles con la gestión, ¿no? A los restaurantes, ¿no? De hecho, además, también en los talleres, por ejemplo, facilitamos como muchos tips y muchas herramientas que yo les digo, chicos, es que esto coste cero. O sea, hay herramientas que puedes aplicar desde el primer momento, desde el primer día, que realmente no tienen un coste real, como puede ser el marketing, la publicidad, el tema de la web, ¿no? Como decías, y la captación de esos clientes, pero que una vez que ya empiezas a rodar y que puedes empezar a aplicar esas herramientas sin coste, aumentan muchísimo la probabilidad de repetición, esa parte de fidelización, esa parte de consumo de cliente, incluso del aumento del ticket medio. O sea, que son herramientas y cositas que muchas veces se aplican o no se aplican por desconocimiento en este aspecto y que cuando las conoces, oye, sin tener que hacer una inversión inicial y simplemente aplicando 3 o 4 cositas, ya podemos aumentar esa rentabilidad y podemos aumentar esa facturación. Sí, ahora mira, a bote pronto se me ocurre algo que hacemos bastante en el tema de e-commerce que se podría llevar al tema de la hostelería. En el e-commerce lo que suelen hacer, lo que hacen los buenos e-commerce es que cuando tú te suscribes o haces una compra te preguntan la fecha de nacimiento. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando es tu cumpleaños, una semana antes o unos días antes te envían un email diciendo aquí tienes un cupón de descuento para que te regales algo para ti mismo. Yo siempre lo termino usando porque además estás suscrito a cosas que te interesan. Exacto.
Entonces, esto se podría llevar al tema de hostelería. Existe ya. Existe ya. Existe, sí. Hay tarjetas de fidelización y aplicaciones Guay. de fidelización. Pues esto se podría llevar y uno de los grandes dilemas a nivel personal que tienes es, hostia, viene mi cumpleaños, ¿qué hago? ¿Dónde lo celebro? ¿No? Entonces, si tú te adelantas a eso con una automatización de que la persona que reserve, tú le preguntas eso, o incluso durante la comida, si tienes un proceso establecido, yo creo que se podría establecer y la verdad es que creo que crearía una relación con el cliente que se puede repetir durante mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, Y ya no cual. solo con eso, sino con los hijos, con los nietos y con cualquier persona alrededor, ¿no? Sí, tal cual. Ya te digo que de hecho a día de hoy existen herramientas digitales en este aspecto, como estas tarjetas, ¿no?, de fidelización, que permiten enviar comunicaciones al cliente directamente a su móvil para el cumpleaños, para, yo qué sé, para comidas o momentos especiales, ¿no? Pues fechas señaladas como Día del Padre, Día de los Enamorados, cenas de empresa, cosas por el estilo. Incluso tienen geolocalización. O sea, tú pasas cerca del restaurante y te puede localizar y decirte, oye, pues te invitamos a un café, ¿vale? O sea, cosas por el estilo que son herramientas que están ahí, que están disponibles, que muchas veces no se utilizan por desconocimiento incluso, creo y que están es al por alcance eso. de todo el mundo, ¿eh? Que no es que se diga, no, tiene un coste, costes accesibles y asequibles para todo el mundo. Y que, oye, que al final eso lo que crea justamente es el recordatorio, ¿no?, de que estás ahí, de que existes, de que, oye, que no me olvides, vuelve a consumirme, y encima pues estamos recompensando al cliente, ¿no?, de esa manera, pues, en su cumpleaños, o lo que tú dices, ¿no? ¿Y dónde lo celebro? Pues encima voy allí y me invitan, por ejemplo, a algo y al final voy a llevar a una serie de personas y voy a consumir un ticket que no antes... son pocas, ¿sabes? Exacto. Cuando tú es tu cumpleaños al final casi que... Y cumpleaños todos los días también, o sea que al final, oye, eso es una herramienta muy potente. Sí. Algo, puntualizar, hay algo que también hacemos y que a lo mejor por desconocimiento no se sabe. Se puede geolocalizar también a nivel de campañas de Facebook e Instagram. ¿No te pasa que cuando entras al Corte Inglés o entras a Zara a la tienda, luego resulta que te llega un email o te llega publicidad en el móvil? Al final es porque también tienen campañas en las que tú dices, aparte del píxel que esté en mi página web, también existe la geolocalización y se activa cuando lanzas una campaña. Si pasas por esta zona, activa este anuncio para esa persona o métela dentro del grupo de interés, ¿no? Que también eso se debe saber, ¿no? Porque está ahí, como dices tú, y no te cuesta nada darle al botoncito para que también se active, ¿no? Pero claro, se lo tendrás que pedir a la persona que te ayuda con ese... Claro. Igual que lo pides a lo mejor a la empresa que te lleva la TPV o te lleva todo el sistema de gestión del restaurante, ¿no? Así que sin más, vamos a por otra sección más. Además, esta sección patrocinada por Decolores, Concepto Natural. Es un e-commerce de cosmética natural, además de Cantabria. Y la verdad es que se han animado a patrocinarnos, así que sin más podéis entrar en su página web, buscáis Decolores en Google y tenéis un 15% con el código TEFALTASELVA. Además ahora están de Black Friday y la verdad es que nos encanta este producto y te lo entrego, ¿no? Muchas gracias. Ya nos dirás qué tal. Estupendo, muchas gracias. Vale. Esta sección se trata y nos tienes que dar un consejo o una recomendación para eso, para tu cliente o que nos pueda servir a cualquier persona, ¿no? Tanto de emprendimiento o si quieres enfocarlo un poquito más al cliente, a ese hostelero que tiene su restaurante, ¿no? Un consejo que para ti te haya servido y que crees que lo podemos aplicar. Consejo, pues... A ver, yo creo que al final nos perdemos mucho en el día a día, ¿no? En la rutina, en el apagar fuegos constantemente, ¿no? Que yo creo que al final todos en nuestros negocios y bueno, en restauración también sobre todo, pues siempre hay cosas que solucionar, siempre hay problemas que solucionar, pero una de las cosas que creo yo que de hecho en los últimos años he ido yo aplicando en mi caso y que recomendaría también a todo el mundo, es que es muy importante, sobre todo cuando tú eres el mayor activo de la empresa, que inviertas en ti mismo, o sea, que inviertas en tu formación y que inviertas en mejorar, ¿no?, día a día esos conocimientos para luego aplicarlos en tu negocio e ir mejorando poquito a poco, ¿no?, de manera sistemática. Entonces, al final, el problema es que muchas veces nos enfocamos en solamente la parte de apagar fuegos y de estar en el día a día en lo que nos lleva a nuestro negocio, ¿no? Una vorágine ahí, ¿no? Es una rueda. Esa rueda que no sale nunca, rueda, ¿no? Exacto, en la que no salimos de ahí. Y al final el hecho de, dijéramos, como separarte un poco de ahí, ¿no? Y coger un poco de perspectiva y decir, vale, ¿qué busco yo entonces de mi negocio? ¿Realmente quiero estar aquí todo el día encerrado?
quiero estar, pues no, si salir de esa rueda, o quiero empezar, ¿no? a salirme un poquito de ahí, antes lo estábamos comentando, ¿no? Salirme tanto de la ejecución, a empezar a hacer una mejor gestión. Entonces, y sobre todo en los últimos años, como te comento, que yo también he estado formándome justamente en ese aspecto, es eso, es el hecho de decir, voy a dedicarme o a invertir más en mí, en mi formación, y eso se va a aplicar y se va a ver reflejado en mi negocio. Entonces, súper importante esa parte, ¿no? Dijéramos, de formación. Genial, ¿no? Entonces sería eso, formarte para que al final, tu negocio al final es un reflejo de lo que eres tú, ¿no? Exacto. Final. Entonces, tal cual, querramos o no, es verdad. Si no evolucionamos tanto a nivel personal como a nivel de empresa, pues a nivel personal tus empleados no van a estar, o bueno, la gente que trabaja contigo, no me gusta llamar empleados, tu equipo, porque Exacto. al final todo esto intervienen distintas personas, ¿no? Desde el gestor que te lleva el tema fiscal hasta el que te sirve el café allí, al final todo es parte de un equipo, ¿no? Entonces, si no te formas personalmente, no sabrás ni, por un lado, ni cómo tratarles. Como dices tú, en el momento que hay un fuego, vas a saltar y vas a hablarles de una forma que a lo mejor luego te arrepientes. Que si ya te arrepientes ya es un paso, hay gente que directamente ni se arrepiente ni es consciente. Exacto. Pasar por lo menos a ser consciente, ¿no? De lo que estoy haciendo mal. Que de hecho ya lo vemos mucho en programas estos que salen en realities de la televisión, que también siempre ves un poco desde la cocina, ¿no? Cómo funciona todo. No sé yo si creérmelo, pero quiero pensar que al final refleja una parte importante de lo que verdaderamente ocurre, ¿no? Entonces, eso por el lado personal. Y luego a nivel de gestión de empresa, más de lo mismo. Si es un tema más de ignorancia, llamémosle así, de no saber que existen las cosas o cómo hacerlas, que de maldad, ¿no? Por parte de al final de las personas dueñas o que llevamos un negocio, ¿no? Entonces, nada, yo este consejo lo llevo grabado a fuego. No sé la cantidad de dinero que invertí durante los años para evolucionar en eso y al final vas viendo, es algo también agradecido, ¿no? Que vas aplicando y dices, wow, he conseguido este objetivo. Ahora voy a esto, bajas un poquito, pero luego otra vez y es algo que yo en realidad no le veo límite. Es decir, no, para el conocimiento, cuando más te metes en algo, te das cuenta que no sabes de nada y necesitas otra cosa y no acaba nunca. Y sobre todo que te da poder. O sea, te da poder de decisión a la hora de tomar decisiones, porque tomas también mejores decisiones, porque tienes un mayor contexto, ¿no? Que antes a lo mejor no veías. Claro, con lo cual, oye, pues yo me formo en esto justamente para saber cuáles son los aspectos clave que luego me ayuden a tomar mejores decisiones y que cuando te das cuenta dices, pues es que ciego estaba, ¿no? O sea, es que realmente no estaba viendo estas cosas que ahora a lo mejor las ves claras y que ya sabes qué vías tomar. Entonces es súper importante en ese aspecto. Vale, me interesa mucho el tema de la formación y te he visto que últimamente estás con tema de talleres. Cuéntanos un poquito de este proyecto que tienes ahí, aparte de las herramientas que le puedas dar a nivel físico a un hostelero, a un gerente. También te dedicas al tema de formación y de prepararles para que estén justamente más capacitados para tomar decisiones que le vengan mejor al restaurante, ¿no? O al negocio. Claro, sí, exacto. Sí, a ver, el enfoque justamente de los talleres, ¿no? y de la formación que en este caso estamos impartiendo va enfocada en eso, ¿no? En herramientas, ya no solamente la parte digital, o sea, las herramientas digitales, que lógicamente son súper importantes a la hora de gestionar un negocio, porque además nos están ahorrando tiempo en muchos procesos. Podemos automatizar muchas de las tareas, ¿no? Que hay dentro del negocio gracias a las herramientas digitales. De hecho, hay algunas herramientas, por ejemplo, que la toma, por ejemplo, de albaranes o de compras, que es una tarea que nadie prácticamente hace, introducir, ¿no? Esas compras. A día de hoy se puede hacer incluso por inteligencia artificial, reconocimiento OCR, inteligencia artificial, y lo hace de manera automática, ¿no? Pues, ¿una foto o algo? Sí, una foto, hace reconocimiento y nos lo introduce, ¿no? En el sistema. Entonces, aparte de esas herramientas que lo que nos van a hacer es agilizar muchos procesos y mucho tiempo, está luego lo que es la parte de gestión de la empresa, de gestión del personal y de poder coordinar todas esas áreas también, ¿no? Entonces, el enfoque de la formación justamente es eso, el facilitarle al pequeño o al dueño de pequeños negocios, ¿no? De cafetería, bares, cafeterías o restaurantes, que tengan una serie de, una mochila, ¿no? De herramientas donde decir, vale, pues, sobre todo fijándonos y basándonos en lo que hacen bien los grandes. O sea, al final lo que hacemos también es un poco el análisis de decir, ¿qué es lo que están haciendo los que lo están haciendo bien, los que están creciendo, los que tienen un negocio o tipo cadena o franquicia, que podemos llevar al pequeño empresario
para que aplique dentro de su negocio y aplicándolo, lo que he dicho, son 4 palancas al final clave que accionándolas de manera determinada y sabiendo muy bien lo que estás haciendo, puedes hacer crecer y escalar tu negocio en ese aspecto. Y uno de los aspectos claves también que creo que es súper importante y que todos al final buscamos, y más dentro de este sector, es la gestión del tiempo. O sea, el liberarte tiempo para ti, a nivel personal, a nivel familiar y sobre todo para que la empresa no te absorba 24/7. Porque es que el problema muchas veces que hay justamente dentro del sector es ese, ¿no? El no salir de la rueda que decíamos. Claro, efectivamente. Además de luego, como has comentado también, esa parte de liderazgo y de gestión del personal. En los últimos talleres todo el mundo me pregunta lo mismo y es ¿qué hacemos con el personal, ¿no? Está habiendo una crisis muy grande a día de hoy de falta de personal, de falta de capacitación, de falta de profesionales dentro del sector y no saben muy bien tampoco cómo gestionar eso. Y al final la base o todo nace también de tu gestión y cómo lo exteriorices tú también en tu negocio, ¿no? Y cómo hagas esa gestión de tu equipo y de poder retener ese talento que es súper importante a día de hoy. O sea, al final es verdad que, bueno, pues que cuesta mucho encontrar personas adecuadas para depende de qué perfil, pero es mucho más importante que una vez la encuentras no se vaya. Claro. Entonces, al final, esas herramientas también las impartimos aquí y, bueno, intentamos ayudar en ese aspecto para que dentro de esas claves, ¿no? Dentro del negocio, pues ayudarles a que lo lleven de la mejor manera posible y, efectivamente, que puedan escalar y que puedan crecer. Entonces, comentabas como 4 ramas, ¿no? A modo de resumen, si me las puedes repetir. Bueno, a ver, he dicho 4 palancas, o sea, resumiendo y demás, pero bueno, sí que es verdad que una parte, por ejemplo, es la parte más visible, que podría ser el marketing, lo que engloba la parte de captación, fidelización y demás. Otra rama sería la parte de gestión, gestión interna a nivel de procesos, a nivel de números, ¿no? Como tal. Otra rama también muy importante es la del personal, justamente en ese aspecto, la parte de gestión del equipo y demás. Y bueno, básicamente he dicho 4 palancas que son las más clave dentro del negocio. Porque al final, en combinación, todas ellas, lo que vas haciendo es que poquito a poco, porque al final yo creo que todos estamos de acuerdo que no es fácil hacer crecer un negocio o no es fácil la gestión de ningún tipo de negocio y que no existen tampoco soluciones mágicas para decir, no, ahora estoy aquí y mañana estoy allí. No, o sea, lógicamente es un camino a medio, largo plazo en el que poquito a poco puedes ir mejorando, pero lo que sí que hay que ser, como hemos dicho antes, muy conscientes de qué es lo que hago, con qué objetivo lo estoy haciendo para ir de aquí a aquí, que eso es un poco la idea, ¿no? Y esa pérdida de o no saber muy bien por qué es lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo es lo que nos lleva al estancamiento que hemos dicho antes, al no crecer o incluso al declive. La frustración también. Y la frustración, exacto. Genial. Ahora nos comentarás dónde te pueden encontrar para alguien si nos está escuchando, un hostelero, ¿no? ¿Dónde me puedo apuntar al siguiente taller o a la siguiente formación o algo así, ¿no? ¿Dónde me puedo formar, no? Sí, claro. No, bueno, entrando en nuestras redes sociales y entrando en la página web, gastrogest.es, ahí en la parte de formación tenemos también ahora pues las próximas fechas de los próximos talleres. Y bueno, en redes sociales también tenemos ahora mismo pues información que nos lleva a esa página web o nos lleva al formulario para inscribirnos dentro de los talleres. Y bueno, yo animo a todo el mundo que tenga un negocio que en este aspecto viva esa situación, ¿no? El hecho de, oye, pues tengo un pequeño bar, una cafetería, un restaurante en el que veo que no evoluciono, que no crezco, que estoy todo el día, ¿no? en esa rueda y que quiero mejorar o que quiero salir de ahí. Pues les animo a que vengan al taller, que vean un poquito lo que vamos a contarles allí, las herramientas que les vamos a dar, además 100% gratuito. Eso, 100% gratuito, van a conocer a otras personas que también están llevando o tienen a lo mejor la misma situación que ellos. Exacto. Sí, o mejor y además puedes tener un contacto, ¿no? Y de hecho al final aprendemos también unos de otros porque al final es un taller participativo, es práctico, 100% también, y al final cada uno cuenta también, ¿no? Desde su experiencia y te vas dando cuenta, lo primero eso, que no estás solo, que es verdad que hay más gente, ¿no? que estamos en la misma situación. Y bueno, y cada uno también de qué manera lo aplica o de qué manera también aplica diferentes soluciones. Y al final, pues bueno, pues aprender, ¿no? Cositas nuevas, que la verdad es que siempre se aprende. Yo soy de los que piensa que vayas donde vayas, siempre puede sale haber algo. algún tipo de aprendizaje,
Por lo tanto, pues les animo a que se puedan apuntar y que vivan, ¿no? Eso es, nada, animar a todos y si no, recomendarlo a alguien que tenga un bar-restaurante por la zona de la provincia de Alicante, ¿no? Bueno, si viene alguien también de Valencia no pasa nada, pero estos talleres son en la provincia de Alicante y nada, que se sumen, que el conocimiento está aquí, es simplemente salir un poco, tomarte un par de horas y asistir, ¿no? Porque al final por ir y escuchar no pierdes nada, ¿no? Por supuesto. Nada, pasamos a la siguiente sección. Estas son preguntas de la tribu y la verdad es que aquí tengo varias. Venga, vamos a darle caña. Nada, sí, una muy fundamental y conociendo todos estos años de experiencia que tienes en el sector de la hostelería, si tuvieses que montar un bar a día de hoy, o un bar o un restaurante, ¿cuál sería o qué temática tendría? ¿Cómo sería ese restaurante? ¿O qué comida venderías? Bueno, buena pregunta. Te he puesto aquí jaque mate. Buena pregunta. Te dejo un poquito que pienses, pero vamos, yo creo que lo has pensado ya. Bueno, a ver, no te sé qué decir, porque bueno, sí que es verdad que dentro de mi experiencia también como trabajador dentro del sector, al final lo que sí que me he dado cuenta, ya no tanto el tipo de comida, porque sí que es verdad que a lo mejor pues tendría que hacer un poco ese análisis, porque depende de dónde vayas a abrir, también es verdad. Bueno, eso primero, ¿dónde abrirías? ¿Dónde abriría? Hombre, lo primero que al final, teniendo en cuenta que somos o que los negocios de restauración, sobre todo si abres en un local físico y no es bueno, a ver, porque hay diferentes conceptos, porque están las dark kitchen, ¿no? Ahora está muy de moda también y muy en tendencia toda la parte de delivery y demás, pero lógicamente al final lo que tienes que tener claro de base es cuál es tu concepto y a quién te vas a enfocar. O sea, el concepto al final es cuál es tu marca, a quién te diriges, qué producto, qué servicio, cómo te van a identificar a ti en la selva, ¿no? que hay de competencia que tenemos alrededor, cómo te van a identificar a ti y qué es lo que te va a hacer diferente. Entonces, partiendo de ahí, por eso digo que a lo mejor no es tan claro el hecho de decir, pues mira, pues haría este tipo de comida o este otro, luego buscar dónde te vas a mover. A lo mejor tú quieres decir, bueno, pues yo quiero abrir un local en mi zona, porque además es donde vivo y tal. Vale, pues primero que hay que estudiar qué hay alrededor. Lógicamente, al final de lo que se trata no es de repetir o de intentar competir con alguien que esté al lado y entrar en esa guerra, ¿no? de precios. Al final de lo que se trata es, vale, pues voy a analizar qué se me da bien, por un lado, a quién me quiero dirigir, qué concepto voy a transmitir o quiero vender y a partir de ahí buscar una ubicación, eso sí, en restauración sobre todo hay una máxima y es que la ubicación normalmente es muy importante. O sea, el dónde te ubiques es muy importante. Sí que es verdad que no siempre vas a poder estar en el centro o en el meollo de una capital o de una ciudad porque hay una serie de barreras, que es el tema de los alquileres altos y tal, pero sí que es verdad que para atraer a tus clientes, y de hecho lo hay negocios que están perdidos de la mano de Dios y sin embargo están llenos, pero no es lo más fácil, sobre todo cuando estás empezando, porque es muy difícil, ¿no?, atraerlos hasta allí. Entonces, lo primero sería eso, intentar buscar esa ubicación y a lo mejor sacrificar ese coste más alto de operativa en cuanto a alquileres y demás, porque vas a tener un mayor volumen en ese aspecto. Pero ya te digo, no es tanto a lo mejor el tipo de negocio de comida, porque, por ejemplo, las cafeterías me gustan mucho. Esas cafeterías de especialidad y tal, a mí, por ejemplo, me gustan. Es un concepto a mí me encantan, yo voy a esas de cabeza. Exacto, o sea... de hecho, voy buscando y me parece que hay pocas... Para lo que podría, ¿no? A lo mejor... Claro, a lo mejor te encuentras 5 que hacen lo mismo, tu café, tu tostada y ya está, cuando en realidad, no sé, existimos un público en el que vamos también por la experiencia, ¿no? Exacto. Que te saquen un plato diferente, un café de especialidad, con tu dibujo, con tu crema bien hecha, no con espuma, sino con tu crema, ¿no? Entonces, creo que hay un público ahí que, lo que dices tú, pagaría un poco más, ¿no? No, y la clave es lo que tú has dicho, la experiencia. O sea, la experiencia en este sentido es verdad que hay un público que busca justamente eso y que no va tanto... De hecho, hace poco estuve en una cafetería de este estilo, en la que justamente enfrente había esta cafetería de especialidad, una experiencia totalmente distinta, un café que perfectamente te puede costar, perfectamente no, 7 euros, un café. ¿Eso por aquí, por la provincia de Alicante? En este caso concreto, en Murcia. En Murcia. ¿Vale? Y enfrente una cafetería tradicional con el café a unos 50, unos 80, 2 euros y esta tener cola, tuvimos que esperar para poder entrar y la otra tener 2 mesas en la terraza.
Ya. Entonces, al final de lo que se trata es que dices, bueno, porque muchas veces, y de hecho, como anécdota te comento que en uno de los vídeos últimos de Instagram, ¿Sí? en Instagram o en TikTok, no recuerdo Ajá. dónde fue, hablaba de un restaurante en Valencia que ofrecía un menú por 7,50 con 2 platos, bebida y postre, ¿no? Y la pregunta, o en el Wow. vídeo lo que decía era, ¿creéis que este restaurante puede ser rentable? Porque claro, 7,50 €, 2 platos, bebida y postre. Y claro, y un comentario que me decía, es que si lo pones a 13 € no va a ir nadie, por 11 como mucho, ¿no? En este aspecto. Entonces yo mi reflexión era un poco, vale, o sea, ¿cómo estamos o qué mentalidad tenemos en ese aspecto? Que pensamos que 13 € para un menú Ya es es caro. bastante. Entonces, si ya partimos de la base que yo mismo me estoy limitando en cuanto al precio que puedo ofrecer, que lógicamente luego estábamos hablando de la rentabilidad y no soy rentable, a ver, tengo que hacer cambios y tengo que ajustar mi negocio porque si no puedo cobrar un precio razonable por lo que ofrezco, Claro. es que entonces ya mal vamos, ¿no? Para- Y muchas veces ya no es tanto el negocio, sino la mentalidad de la propia persona que lo Ujú. gestiona. Por eso hemos dicho, hay que trabajar también en uno mismo, a Claro. nivel personal, a nivel empresarial, pero porque es que somos nosotros el motor también de nuestro negocio habitualmente y tenemos que cambiar ese enfoque. Entonces, tú fíjate la importancia. Por eso te decía que este negocio está vendiendo cafés a 7 €, que dirás, bueno, es que hay gente que no está dispuesta a pagar 7 € por un café. Bueno, pues está el de enfrente para ese 1,80 o 2 € del otro café, pero sin embargo este tiene cola y el otro no. Entonces, esa experiencia es súper importante dentro del mundo de la hostelería. Y ahí te lanzo una pregunta también relacionada con esto. ¿Es muy caro o difiere mucho el abrir un negocio con esta experiencia, desarrollar esta experiencia con respecto a abrir otro que esté dentro de lo común? Para nada. O sea, para nada porque realmente, inicialmente a lo mejor requieres de una inversión mayor, sobre todo si lo que quieres hacer es que dentro de tu local tenga una ambientación y una decoración especial y lógicamente va a costar más el poner una decoración específica con elementos que a lo mejor sean más costosos de inicio que una pared blanca y ya está, ¿no? A lo mejor pones un vinilo rotulado y demás, el coste es mayor. Pero una vez superada, dijéramos, esa barrera, sobre todo de inicio, cuando estamos arrancando, por ejemplo, con un negocio nuevo, o si ya lo tenemos, que se puede hacer una remodelación, ¿no? dentro del negocio, realmente luego lo que es la experiencia como tal y lo que es el trabajar realmente el producto, no difiere tanto del negocio tradicional. Si es que lo bueno que tiene también es eso, es que al final con pequeñas cositas, de hecho, pues mira, hace poco también estuvimos en un local comiendo y mismamente en el ticket nos ponían un descuento de 1 céntimo y ponía por guapos, por graciosos, por simpáticos. Ya ves. Claro, entonces te van a traer el ticket, que es el momento en el que tienes que pagar, ¿no? Y que vas a ver la cuenta, ¿no? A ver cuánto tengo que pagar. El momento más Claro, incómodo. y te sacan una sonrisa y ya no te fijas tanto en el precio, sino en lo que te han puesto en el ticket, ¿no? Ese guiño que te han hecho y que no tiene ningún coste para el local, para el restaurante. O sea, tú puedes tener muchos elementos dentro de la experiencia que realmente hacen que ese momento de consumo para el cliente sea memorable, que lo recuerde y que pueda incluso hablar de él y sin embargo para ti no ha tenido un impacto económico a nivel de inversión enorme. Habrá cositas con un poquito más, pero otras que a coste cero incluso ya se puede empezar a trabajar. Por eso digo que en el taller damos muchos de estos tips de herramientas con Incluso coste cero para ejemplos, empezar ¿no? a aplicar desde el primer día. Claro, eso lo que supone es que tú cojas el ticket, saques el móvil, le hagas una foto, lo publiques y pongas Exacto. dónde has ido. Entonces, Exacto. si tú tienes 900, 500, 1000 seguidores, al final estás llegando a un porcentaje de eso de personas que están viendo y que quieren ir a que le pongan eso y también a hacer la Claro. foto, ¿no? Al final Claro. es que estás trabajando ya con anterioridad la publicidad para llegar a más gente, ¿no? Una simple tontería, ¿no? Que digamos que no cuesta nada, ¿no? Imagino que esto Claro. será al momento de que tecleas tendrá una configuración, Sí. le saldrás y le haces Automático, un sí, sí. descuento de 10 céntimos y resulta que estás consiguiendo Sí, sí. una visibilidad extra por ese motivo, ¿no? Exacto. Nada, algo más que nos puedas contar, algún ejemplo de éxito por aquí o algún restaurante que esté gestionando y que nos recomendarías ir y probar esa experiencia, que lo esté haciendo bien, ¿no? Que puedas. Así, te pillo un poquito aquí en fuera de juego, Bueno, pero seguro que se te viene alguno a la cabeza. A ver, justamente hablando de las cafeterías, Ajá. de especialidad y demás, pues bueno, en la zona donde estamos nosotros, ya más cerca de Benidorm y alrededores,
No sé si te suena, pero de Origen Coffee Roasters, por ejemplo, es una cafetería de especialidad que a día de hoy están en el Albir, están en Benidorm y tienen otro local en Barcelona, cerca de un edificio Gaudí. La verdad es que ahora mismo han abierto una nueva localización con unas instalaciones y un local súper chulo. Tienen una experiencia de este estilo, como te comentaba, ¿no? Con estos cafés de especialidad, Me encanta esa cafetería cada vez. De hecho, voy a posta allí. ¿Verdad? Sí, porque mi hermano Diego estudia en Altea y vive en Altea. Entonces, cada vez que voy a Altea, paro por ahí. Es que es eso, al final es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sabemos que vamos, que muchas veces tiene cola en la puerta también, que el ticket es mucho más alto que cualquier otra cafetería a lo mejor de la zona y sin embargo atrae, ¿no? a ese tipo de público. Eso es. Además me encantó el graffiti que tienen en la fachada, ¿no? En la parte de arriba que se cambiaron, ¿no? De una localización justo a la esquina. Y el artista lo conocemos porque en el estudio anterior teníamos un graffiti de Antonio Marés, muy bien, que luego le desarrolló la fachada, que además es súper llamativa cuando pasas por ahí. No sé lo que les habrá costado el graffiti, pero al final han hecho también los vasos, han desarrollado toda la experiencia en función a ese graffiti de colores que era el que os animo a buscar. Exacto. Y la verdad es que siempre vas. Y lo que dices tú, te cuesta el café 4 veces más que en la cafetería de delante, pero en esta hay cola. Exacto. Mira, otro que te puedo decir así, que todavía no he ido, pero que tengo el día 2, tengo reservado para ir. Además, trabajan muchísimo, lo pongo como ejemplo también en mis presentaciones, porque han trabajado y trabajan súper bien la parte de la experiencia. No sé si te suenan los restaurantes Voltereta. No me suenan. Voltereta nacieron en Valencia, tienen varios locales y todos están ambientados en algún lugar del mundo. Tienen Mediterráneo, porque justamente nacieron en Valencia, es el que le llaman casa, ¿no? Y tienen en Valencia. Y a partir de ahí tienen varios más, Valencia, Sevilla, Zaragoza, y acaban de abrir en Alicante. La cuestión está en que cada uno de esos restaurantes está tematizado en un ambiente. Entonces, uno es Kioto, otro es Nueva York de los años 50, otro es el que acaban de abrir en Alicante es Tanzania. Y estamos hablando de que, por ejemplo, el que he reservado es en Alicante para el lunes próximo, con lo cual ya haré un poco ahí la review y te comentaré. Lo veremos en redes, seguro. Claro, pero al final es un restaurante de 1000 metros cuadrados, unos antiguos cines de Alicante que han reabierto como restaurante y que está ambientado en Tanzania con un jeep dentro del restaurante, con un mirador, todo ambientado en esa zona del mundo y lleno de vegetación, llena de... La iluminación es muy especial. Entonces... lo que están trabajando muy bien es esa parte de la experiencia, esa parte de que tú llegas allí y no es solamente el ir a comer, es todo lo que rodea, toda la experiencia que vives dentro del restaurante. Al final la publicidad que también tú les estás haciendo, porque lógicamente es como muy instagramable, ¿no? La foto del plato, del ambiente, de tal, y al final eso es un ejemplo, uno de los mejores ejemplos de cómo lo están haciendo y cómo lo están trabajando muy bien. Eso es. Pues nada, así que os recomiendo también. Yo también lo buscaré y intentaremos ir. Ellos tienen, por ejemplo, en Tanzania, ¿tienen comida de allí o la comida es un menú tienen platos ambientados dentro de cada uno de las ciudades o de donde están. Por ejemplo, en Kioto, pues tienen comida del estilo japonés. Ah, guay. En la parte de Tanzania, pues tienen cositas relacionadas, lógicamente adaptadas a cómo estamos. Claro. A la zona y a lo mejor un ambiente más mediterráneo, pero sí que tienen cositas típicas en cada uno de los sitios de esas zonas donde están abriendo, porque al final acompaña, ¿no? A la temática. Por lo tanto, bueno, además también se presta a que hoy quiero comer aquí y mañana quiero probar el otro. Claro. Y al otro quiero probar el otro. Al final, para que nos demos cuenta de cómo funciona justamente esto, es que el día que abrieron reservas, habían hecho una publicidad previa, una promoción previa de cómo habían elevado, ¿no? Ese hype ahí de ¿no? Vamos a abrir en Alicante un restaurante con esto, con lo otro, tal, que lo han hecho con el resto, y el día en el que abren reservas, se llenan las reservas. Wow. Entonces, uno que está a lo mejor en un pequeño negocio que está peleándose por captar esos clientes porque le vengan, ¿no? y aumentar las reservas, y esta gente al final lo que consigue es que el día que abren reservas, se llena el restaurante. Entonces, eso es lo que hay que conseguir, ¿no? A otra escala, a nivel más pequeñito a lo mejor, pero oye, poco a poco podemos ir creciendo y sobre todo, pues eso, que tengamos el restaurante lleno todos los días, que es de lo que se trata.
Eso es. Y luego el tema de merchandising, ¿eso lo incorporan ellos o es simplemente ir y comer? La experiencia, bueno, simplemente una experiencia brutal o además existe el merchandising o No en este he ido caso? a ninguno de los de Valencia todavía y voy a ir a este de Alicante, entonces no sé si todavía, o sea, si tienen algo relacionado, no lo he visto, ¿eh? No he visto que merchandising o algo relacionado con el tema, pero me imagino que sería una muy buena opción también cuando Sí. hay clientes que realmente les ha gustado y que los conviertes en fieles clientes tuyos, que puedan a lo mejor, pues eso, ¿no? Vamos, no sé por qué me da que igual merchandising como tal, no sé si tienen, pero que no me extrañaría que mañana saquen unas sudaderas o unas camisetas o algo Claro. que ponga voltereta y que las puedan vender y fácilmente venderían, porque ya digo que Claro, yo están por haciendo las cosas muy bien. ejemplo, bueno, ¿quién no ha visto la típica camiseta de hard rock, ¿no? En las diferentes ciudades que vas. Exacto. Sí, Están en el centro, vas, te compras una gorra. De hecho, yo tengo en el podcast anterior salía con una gorra de hard rock de Praga que estuve y fui y al final terminas comprando porque estás dentro Claro. y estás metido en el ambiente y te toca ese rollo más sentimental. Yo, por ejemplo, mi pareja es de allí, cada vez que iba era como, wow, Praga, además es una ciudad bonita, ¿no? En Sí. este caso Valencia igual es una ciudad bonita para ese extranjero que llega. A lo mejor se quiere llevar ese trocito de Valencia Sí. o ese momento, ¿no? Sí, Porque sí. yo qué sé, a lo mejor en ese restaurante, como dices tú, al ser algo tan exclusivo, pasan cosas importantes en la vida de ese usuario, ¿no? Sí, sí. Entonces, Y estás creando marca, que estás al creando final marca. la gente se siente identificada, ¿no? con esa marca y existe como una relación ya mucho más allá de lo que es el simple consumo de ir, ¿no? al restaurante. Eso O sea que es. sí. Sí, la verdad es que yo escuchando todo esto y viniéndonos un poquito de arriba con crear la experiencia, al final también es darle mucho a la imaginación, ¿no? Aparte tener ese concepto y de tener esos recursos también para poder meterle al principio, es que yo creo que una cafetería o un restaurante a día de hoy ya cualquiera no puede meterse y decir, hostia, es que lo voy a hacer, como te decía, con mi madre, con mi hermano y no sé qué, sino que necesitas ya no te vale con No. simplemente eso, de pago aquí un traspaso y esto, porque soy yo, ahora van a venir mis amigos y va a tirar. Yo pienso que ya esto además se está formalizando, como decías tú al principio, un poco más. Ya me estoy metiendo en un negocio, esto tiene que generar dinero, entonces si no hago yo esto con estos requisitos... Sí. Tengo el fracaso casi que asegurado, ¿no? No, al final es verdad que sí, porque existe justamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, o me especializo y me hago profesional en este aspecto y me hago diferente y no es la típica cafetería o bar de barrio, como tú dices, ¿no? Cojo mi familia, los meto y con esto voy a vivir. No, porque hay una cosa curiosa, y es que pregunto en los talleres si alguien cree que tiene un problema con la competencia. O sea, tenéis problemas con la competencia, os estáis peleando, ¿no? Con el de al lado muchas veces por quién lo tiene más barato o no. Y la gran mayoría me dice que no tienen problema con la competencia y que para ellos supuestamente no supone un problema. Pero claro, cuando yo luego les digo, vale, pero el cliente que hoy quiere salir a cenar y que tiene una oferta de cientos de restaurantes, que tú quieras atraer a ese cliente y que vaya a ti y no al resto... Digo, o sea, me estáis diciendo que eso no es una guerra o no es una competencia, no con el de al lado. Es que a día de hoy estás compitiendo con el del pueblo de al lado, con el de la capital de provincia o con el que sea, porque al final tú, lógicamente, quieres que ese cliente venga a consumir a tu restaurante, por ponerte el caso, y sin embargo tiene una oferta de cientos o miles de restaurantes, sobre todo aquí en la provincia de Alicante, que hay tanta oferta, con lo cual al final dices, hostia, pues es verdad que sí que tengo competencia. Y parecía que no, o pensaba que no me estaba peleando con el de al lado, pero es que al final hay una oferta tan grande en la que si yo no destaco o no me identifican dentro de ya no solamente de tu zona, sino dentro de tu modelo y demás, es que no vas a atraer a ese cliente y se va a ir justamente, pues eso, ¿no? A la competencia. Por lo tanto, pues oye, es un detalle a tener en cuenta, que muchas veces no consideramos que no tenemos competencia, porque solamente tenemos el ojo puesto en el de al lado y sin embargo resulta que estamos compitiendo con un mercado enorme. Enorme. Comida rápida, incluso la gente muchas veces dice, todo. nos quedamos en casa y cenamos algo aquí. También estás compitiendo con, no quiero hacer publicidad, pero bueno, con el que te lleva la comida allí, ¿Es verdad? con el que vende sushi, con el que...
¿sabes? Que al final... Sí, porque es eso. muchas veces es el concepto, ¿no? El hecho de decir, no, es que yo no compito con la hamburguesería franquicia de turno, ¿no? Y dices, no, es que sí estás compitiendo. Compites por el mismo euro. Exacto, o sea, estás compitiendo porque en vez de ir a consumir al tuyo, me voy a consumir al otro, independientemente de que sean conceptos distintos y sea... Sí, o sea, al final Claro, estamos tú al ahí. final un sábado dices, bueno, me voy a comer, me voy a cenar, tengo 100 euros para mi pareja y para mí. ¿A dónde vamos con esto, no? Exacto. Entonces al final todos estamos compitiendo por esos 100 euros. Sí, Comida rápida, arroz, sushi, hamburguesería, Tal cual, sí. el café de especialidad, todos al final, ¿no? Entonces, bueno, José Ángel, ya que estamos aquí, ¿a quién nos recomendarías para traer al podcast que venga a la jungla, le pasamos las coordenadas y que cuente también su trayectoria, ¿no? ¿A quién se te viene a la cabeza que traigamos aquí? Pues bueno, pues yo he pensado, la verdad, que estaría muy bien que trajerais a Isabel Llorca, de Bao Studio, Sí. que justamente es la persona que ha trabajado, ¿no? En un cambio que hicimos con la marca, como te decía antes, se llamaba de otro nombre, empezamos a llamarnos ya como GastroGest, hicimos todo, ¿no? Ella llevó desde la parte de la búsqueda de ese nombre Sí. hasta todo lo que es la imagen, la identidad corporativa, todo lo que hemos ido haciendo después. La verdad que, como hablaba antes en cuanto a los clientes míos y restaurantes, trabajar esa imagen de marca es súper importante para todos los sectores y para todas las empresas. Por lo tanto, yo creo que, oye, pues es un pilar importante en el que apoyarse y sería una muy buena invitada para que os hablara y bueno, y fortaleciera, ¿no? Y la gente tuviera ese otro concepto de la marca y de lo importante que es trabajarla, ¿no? Para cualquier tipo de negocio. Genial. Pues Isa, ya sabes, de Bao, te lanzaremos ahora, José Ángel nos dejará el teléfono y también le escribiremos y nada, te esperamos aquí en la jungla. La verdad es que está además con un tema que es muy importante y que nosotros, por ejemplo, a nivel de agencia lo echamos en falta, ya lo comentábamos antes, cuando nos viene un cliente con la parte de branding trabajada, ya no solo la identidad visual, sino la identidad verbal también, el concepto, cuando se hace ese rebranding y se trabaja eso, todo es más fácil para nosotros porque ya tienes las diferentes piezas, tienes tu logo, tienes los colores, tienes la tipografía, tienes la forma en que se comunica. Entonces, si tú nos mandas un vídeo o queremos hacer una publicidad, coges las piezas, las montas, ¿te queda bien? Sí, para adelante. Que te lo tienes que llevar a la rotulación que decíamos para las furgonetas, para el local, para lo que sea, es mucho más fácil seguir esa lógica o seguir esa identidad, ¿no? Entonces, nada, que venga Isa y que nos explique más esa parte técnica y sin más, ¿no? Muy Así que bien. nada. Exacto. Algo que quieras comentar a la tribu, es tu momento y nada, tienes una cámara aquí en la que quieras comentar algo relacionado al sector, si quieres dirigir a ellos, invitarles a lo que sea, es tu momento abierto para ello. Muy bien. Pues sí, yo lo que diría es que, bueno, pues que les animo, ¿no? A toda aquella persona que vea el podcast, que a lo mejor tenga un negocio como los que estamos hablando, relacionados con la restauración, pequeños negocios de restauración, o que conozca a alguien a lo mejor que tiene, ¿no? ese negocio y que sabe cuál es la realidad que hay detrás dentro de estos negocios y que sabe que al final, oye, pues que todo conocimiento es poco, pocas herramientas son pocas para realmente salir, ¿no? De esa rueda que hemos dicho, de muchas veces de improductividad y de bajos beneficios muchas veces, que les invitaría a eso, a que, oye, pues que entren en la página web, que se registren en los talleres que tenemos las próximas fechas, que vean por lo menos un poquito, ¿no? Lo que tenemos para contarles y bueno, pues que en este aspecto den un paso. Yo lo digo también muchas veces en los talleres, bueno, muchas veces no, lo tengo puesto en una diapositiva y es la acción, ¿no? El decir, voy a hacer algo por realmente cambiar aquello que no me gusta. Claro. Porque muchas veces estamos en esa queja constante y al final lo que no hacemos es algo diferente por cambiarlo. Pues animo a eso, a que justamente puedan dar un paso más y a partir de ahí, oye, pues espero que sea un camino de crecimiento en ese sentido, porque para eso estamos también, ¿no? Para apoyarles y ayudarles. Eso es. Nada, estamos llegando al final del podcast. Agradecerte el que te hayas dedicado, hayas venido a almorzar también, que por cierto, teníamos varias opciones por aquí y al final hemos ido a un sitio por algo en concreto, al final, Exacto. por producto en este caso, que todo lo alrededor no cumplía unos mínimos, que no me estén escuchando. Pero justamente cuando salíamos de la oficina, y como anécdota, justo ha salido el dueño de uno y nos ha oído escuchar, hostia, vámonos al otro porque en el de aquí no tienen tal cosa, ¿no? Exacto. Entonces,
al final a mí como usuario que los tengo de vecinos es como, wow, ¿sabes? Es como, es así la situación y es así como pensamos. Y nos vamos a otro sitio, elegimos precisamente por eso, por la experiencia, por el producto o por cómo te atienden. Y lo más probable es que no fuera por el precio. O sea, en este caso, te da igual. Incluso más caro y sin embargo eliges esa opción. Claro, no, y yo cada vez que viene alguien al podcast intento irnos ahí a almorzar, a comer, incluso los clientes que vienen aquí, vamos allí porque sabemos que es garantía de que se va a llevar una experiencia, ¿no? El venir y visitarnos al final es una experiencia, ¿no? Entonces, al final un poco el resumen de todo esto, escuchándote también la parte de hostelería, nos ocurre a todos los negocios, es que se cumple en casi todos los sectores, no me quiero mojar aquí en todos, pero sí. Todo parte en controlar tus ingresos, controlar esa gestión interna, ¿no? Los ingresos atraer, la parte de marketing también, la gestión del personal, que eso se puede delegar a todas las partes. Y luego creo que hay un factor muy diferenciador y que lo has dicho tú, que es ese primer paso, ¿no? Esa mentalidad de estoy en la mierda, como se puede decir, quiero salir. Exacto. O me quedo revolcándome en mi propia mierda y aquí estoy muy, muy a gusto, ¿sabes? Quejándome de los impuestos, quejándome de la guerra de no sé qué, quejándome de lo de no sé dónde. Y todo parte de, coño, que hay otros negocios iguales que los míos en el que están facturando muchísimo más y están viviendo tranquilos, ¿no? Entonces creo que eso para mí creo que el cambiar el chip creo que ya es un gran paso y creo que tú con los talleres creo que al final estás ayudando a personas, no vamos a engañar, también vendes tus productos y vendes tu formación. Por supuesto, claro. Pero esa gran mayoría al final estás vendiendo el salir adelante también, ¿no? Una toma de conciencia también en ese aspecto, claro, ¿no? El hecho de decir, vale, pues ¿dónde estoy? ¿En qué situación me encuentro? Para poder saber cuál es el siguiente paso a dar, si es que lo quieres dar, porque para eso estamos, ¿no? Vale, soy consciente de dónde estoy, pero voy a salir de esa queja y lo que voy a hacer es tomar acción de decir, venga, va, ¿qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora para salir de donde no quiero estar? Al final se trata de eso, sí. Eso es. Pues nada, darte las gracias personalmente de que hayas aceptado. A ver si hay una segunda ocasión y ya nos vas contando cómo van esos talleres, cómo va esa formación. Y nada, simplemente daros las gracias también a todos vosotros por el tiempo que dedicáis en escucharnos y en ver también el podcast. Darle like, también dejaremos el link para que le deis, os suscribáis y que también los enlaces de José Ángel y de GastroGes para que veáis esos talleres, lo dejaremos en la descripción. Y con esto, si no quieres decir algo más, yo muchas gracias. Doy por concluido. Muchas gracias por invitarme y un placer. A ti. Así que nada, tribu, acordaros, darle a me gusta, compartirlo con cualquier persona que creáis que esta charla le pueda venir bien, incluso los talleres. Y nos vemos en la selva con otro sector, con otro chamán. Y sin más, os queremos mucho. Hasta luego. Gracias.